Daniel, aquí estamos. Hola, hola, ¿qué tal? Lo que nos ha costado la movida esta, ¿eh? Por fin, por fin. Pero bueno, ya está. Bueno, pues nada, vamos a empezar este directo con Daniel Pérez. Para quien no lo conozca, él es el escritor del libro El absurdo mundo de los psicópatas. Hemos hecho una saga completa en Instagram y una trilogía donde se censuró uno de los capítulos que es Psicópatas en el Gobierno. Y hoy venimos con una sugerencia de una persona, de un suscriptor, donde podemos hablar sobre padres psicópatas y narcisistas. Algo, por desgracia, que ocurre y, bueno, algunos hemos vivido esa circunstancia. Por eso, pues estamos aquí para compartir también testimonios que ahora mismo están surgiendo en el canal de Daniel. Ahí podéis ver testimonios de psicópatas y narcisistas. Cada vez hay más personas que quieren hablar sobre ello y compartir su testimonio. Y bueno, pues hoy vamos a hablar sobre esos padres psicópatas y narcisistas que no tienen ningún tipo de miramiento por sus hijos y no tienen ningún tipo de filtro en hacerles daño. Y aunque sepan que les están haciendo daño, no hacen nada por cambiar, ¿no? Entonces es triste esto que vivimos siendo algo tan unido como es entre familia y entre hijos, ¿no? Que es lo peor de todo. Daniel, cuando quieras. Bueno, eso es de lo peor que puede haber, porque claro, son tus padres, tu padre o tu Uh madre. -huh. Y ya es triste cuando pasa con compañeros de trabajo, compañeros de pareja y tal. Pero bueno, ahí el caso es un asunto entre adultos, ¿no? Pero aquí los hijos no pueden escapar, entonces es mucho peor. Y ocurre una cosa que es que a veces cuando una persona nace con una familia que el padre o la madre es narcisista o psicópata, para los niños es normal esa familia, porque no conocen otra. O sea, se acostumbran un poco a sobrevivir en ese ambiente. Entonces, lo que yo voy a explicar hoy es cómo son los padres narcisistas, antisociales y psicópatas. Esta gran gente de la que vengo hablando. No, se supone que en Twitch no hay censura, ¿no? Ahora podemos decir lo que nos salga el pimiento, Vale, vale. Daniel? Porque al fin y al cabo luego tú tendrás el vídeo, podrás poner las partes que tú quieras para que no te censuren en YouTube. Se supone, pero bueno, mientras no se graben y no se cuelguen los vídeos, no hay esa censura. Así que podemos abrir o hablar hoy abiertamente y puedes decir lo que te salga los cataplines. De mi parte más noble. Bueno, mira, hoy tampoco voy a decir cosas muy graves porque voy a hablar de padres y madres narcisistas, psicópatas, ¿no? Si fuera el tema, si quieres otro día hablamos a fondo del tema de los psicópatas del poder, que aún tengo más Sí, información, pues genial. ahí sí que puedo soltarme y puedo hacer que mi lengua se mueva hacia todos lados, dispare por todas direcciones. La próxima semana lo hacemos sin falta. Vale, genial. Vale, pues si quieres empezamos por los padres narcisistas. Primero, vuelvo a repetir, el problema de tener unos padres así, no suelen ser los dos, suele ser uno, porque si son los dos ya, primero, que los niños no pueden valerse, no pueden defenderse, no pueden subsistir sin los padres, los necesitan. Y aparte de eso, son tus raíces, que eso es muy triste, porque a mí me consulta la gente adulta que han tenido padres así o tienen, y muchos de ellos han puesto tierra de por medio. Ya no vuelven a tener contacto con ellos o tienen el trato mínimo. Y por otro lado, creces en un ambiente malsano. No es el mejor ambiente para crecer. Aún hay que dar las gracias a que los niños son muy resistentes. O sea, los niños pueden crecer allí y ser gente normal, ¿no?, cuando son adultos.
pero hay un pequeño porcentaje que no. Entonces, ¿cómo es el padre narcisista o la madre? Lo primero es que, como todos los narcisistas, ellos ven a sus hijos como una propiedad suya, una extensión suya. Entonces ellos tienen que, igual que extraen el refuerzo narcisista de otra gente, de admiradores de su pareja, lo que sea, también tienen a sus hijos para que les admiren. ¿Vale? Y después, a menudo los utilizan un poco, ¿cómo lo diría? Cuando tienen más de un hijo, a veces tienen a uno favorito y a otro que es la oveja negra. El favorito, que los ingleses a veces le llaman el Golden Child, el niño de oro, no sé por qué se inventan esos nombres, ¿eh? Lo colman de regalos, de halagos, lo animan, lo tratan bien, porque para ellos es su orgullo, o sea, es su representación al exterior. Y naturalmente los padres narcisistas lo que hacen también es que hacen que sus hijos se esfuercen por conseguir afecto de sus padres. Tienen que, tienen que ser los más educados, los más guapos, los más sumisos, los mejores en los deportes, los mejores en los estudios, lo que sea. Eso ya depende de cada uno, pero tienen que esforzarse para ganarse el cariño de sus padres, cuando tendría que ser normal. Los niños pequeños, ¿qué quieren? Pues quieren que sus padres les den muestras de cariño y los cuiden. Si tienes que trabajar para eso, o sea, la primera lección que aprenden es que tienen que trabajar para conseguir eso. Tienen que hacer algo que a su padre o a su madre narcisista le parezca bien. En cambio, el otro, el que es la oveja negra, es al revés. O sea, no hay nada que pueda hacer, se puede esforzar al máximo, siempre lo hace mal todo. Lo maltratan, lo ningunean, lo desprecian, lo ignoran, a veces lo usan como esclavo, tiene que hacer labores que no le corresponden. Eh, no importa lo que se esfuerce en los estudios, no importa lo mucho que quiera agradar a sus padres, nunca están satisfechos. O sea, eso es terrible, es un tipo de maltrato terrible. O sea, yo lo explico ahora, en palabras es muy fácil de entender, pero vivirlo es terrible. Yo luego te daré un pequeño testimonio porque, bueno, tú sabes que al final, Sí. yo nunca he hablado de ello porque al final son tus padres, ¿no? Y quieras o no, ya sabes que padre, yo padre no he tenido, con lo cual no sé nada de él, pero me ha tocado una madre narcisista y la verdad es que, bueno, pues es lo que dices y peor. O sea, entonces voy a ir contando luego cuando termines y entonces daré ese pequeñito testimonio de cosas que he vivido y que he sentido en ese proceso, vaya. Así que hoy lo confieso. Muy bien, Para fantástico. los que todavía no sabíais por qué Gina hace programas de psicópatas y narcisistas. Tendría que haber alguna razón, ¿eh? Bueno, pues sí, será muy interesante escuchar tu testimonio. Además, los padres narcisistas son muy manipuladores también, Mm, chantajistas. mm, Ah, no, tú no has hecho esto por mí, o me hablas así, se ponen a llorar, no sé qué. Hacen sentir culpable a sus propios hijos también. Pues constantemente. como he dicho, a- a- cuando hay más de uno, a lo mejor sí que tienen un favorito, pero los otros son los chivos expiatorios, son los que pagan el pato. Y estos los maltratan, los abandonan, no les dan cariño, les hacen trabajar, les hacen esforzarse, nunca les recompensan por nada, los ningunean, les exigen. Y en cambio, cuando tienen uno que es favorito, es como el cuento este de la Cenicienta, ¿no? O Blancanieves, no me acuerdo. O sea, a este le premian todo, sobre todo cuando hacen lo que ellos quieren. O sea, por ejemplo, si el padre o la madre narcisista tiene un hijo o una hija que por
porque ha nacido así, tiene buen aspecto, es una persona, es guapo o guapa. Naturalmente, entonces sí, porque eso les hace sentirse orgullosos porque es una creación suya. No sé si me explico. Y Sí, si no es guapo, totalmente. pero es una persona muy inteligente y funciona muy bien en los estudios y se esfuerza, naturalmente, eso les va a hacer sentirse orgullosos y lo van a tratar bien. Pero igualmente ese niño que es el mimado, todavía igualmente se dará cuenta en algún momento que él es querido por sus capacidades, no por quién es. No es porque sus padres lo quieran desinteresadamente. Lo que ocurre es que, ya lo he dicho antes, la mayoría de los niños, por suerte, aunque tengan padres psicópatas, sociópatas, narcisistas, salen adelante a mí me sorprende mucho incluso que algunos son muy buena gente. Mira, estoy haciendo una gran labor. Ahí, sin falsa modestia. Pero hay una minoría que, claro, depende también de los padres, ¿eh? Pues, si es muy intenso el maltrato, puede ser un desastroso. Pueden arruinar la vida. Y en el caso de los hijos narcisistas hay un pequeño porcentaje, sobre todo estos que están mimados, que se vuelven un poco igual, porque es lo que han aprendido. Entonces se vuelven un poco narcisistas, tienen esos rasgos de que ellos merecen un trato especial, suelen ser personas frágiles, muy superficiales también, un poco arrogantes, en fin, eso es un poco triste, pero es así. Y creo que todo el mundo ha visto algún ejemplo en alguien. Que ves hostias, es igual que su madre, es una bruja como su madre, o es un cabrón como su padre. Pero bueno, no es habitual. Y después está, claro, esto es otra cosa que quiero dejar claro. Todos este tipo de personas, los niños los padres son las figuras de apego, pero aquí no se crea un apego seguro, es inseguro. O sea, los hijos no pueden estar nunca seguros del amor que tienen sus padres por ellos. O sea, viven en la incertidumbre. Y a veces, he dicho que hay muchos que consiguen crecer y ser normales, pero bueno, también hay un porcentaje que tienen secuelas. ¿Eh? Y las secuelas pueden ser otros tipos de personalidad, trastorno límite, trastorno narcisista, traumas, etcétera, que después se van a reflejar en cómo se relacionan en la vida adulta con los demás también. O sea, porque si tú, imagínate, yo quiero que la gente se ponga en esta situación. Imagínate que tú has tenido, aunque sea el padre o la madre solo, pero has tenido un padre narcisista o psicópata o una madre y la otra parte no ha sabido compensar, ha sido sumisa, la pareja, o no estaba, o no había. Si no has recibido nunca afecto de verdad, si nunca te has sentido protegido por tu padre o tu madre, ¿cómo puedes enfrentarte a la vida? ¿Qué has aprendido en la vida? Lo más normal sería que pensaras que no hay nadie del que te puedes fiar, que no hay nada seguro. Eso es un poco triste. Y estoy hablando del narcisista, que es una mala hierba, pero es mucho peor de los que vienen ahora. El antisocial, ya lo expliqué en un vídeo mucha gente equipara trastorno antisocial psicopatía. No es lo mismo, es muy parecido. Trastorno antisocial de la personalidad es la típica persona violenta, pendenciera, que está en el límite ya de la delincuencia si es que no lo está. Me voy a poner un ejemplo. Naces y tu padre es un junkie, además es un delincuente. Es el típico antisocial, por ejemplo. No suelen ser buenos padres, como es lógico. O sea, tienen un estilo de vida y otros intereses y no tienen el- la paciencia para tratar a los niños, ni las habilidades para criar a un hijo. Cuando hay suerte, a veces,
interviene el Estado y les quita la custodia de los hijos, ¿no? Pero bueno, no siempre. Entonces, estos tipos de padres son negligentes en los cuidados. O sea, pues, a lo mejor ni trabajan, ni les compran comida, ni se cuidan su higiene, ni sus cuidados médicos, ni nada. Son personas que a veces la pagan con sus hijos, tienen muy mala leche. Entonces, es fácil que sean tiránicos, que sean violentos, que se les vaya la mano también. Son casos extremos. Y naturalmente eso tampoco, claro que no es bueno, pero tampoco es bueno para la formación de los hijos. La buena noticia es que yo conozco muchos casos de gente que ha nacido en este tipo de ambiente y son gente normal. Y lo digo para contradecir a esa gente que dice, no, no, él es violento porque sus padres eran violentos. No, no. Hay gente que sus padres eran violentos y ellos no quieren serlo. Ellos no quieren hacerle lo mismo a otra gente. O sea, no, no siempre, no hay esa relación de causa-efecto. ¿Hasta aquí? ¿Está claro? Clarísimo. ¿Alguna preguntita? Aquí está, opino y luego pienso. Bueno, bueno, hola, buenas tardes, bienvenido. Buenas noches, mejor dicho. Yo lo de los padres, no sé qué será, pero lo de sus padres, ¿no? No sé qué será, pero es muy raro, ¿no? Y si eres rebelde, entonces no caes bien a tus padres. Claro, eso es otra cosa. Hacen de todo, ¿no? O sea, te hacen sentir mal, te hacen sentir culpable, eres lo peor, no tienes corazón, no tienes sentimientos, o sea, eres la peor persona del mundo. No estás haciendo caso omiso. ¿Estás hablando por ti o alguien está comentando? No, ha comentado, opino, Ah, luego pienso, pero sí estoy hablando también por mí. vale. Bueno, es que los niños no tienen que ser todos iguales. Pues hay que son más rebeldes, otros son más dóciles. Y la obligación de los padres es, aparte de querer a sus hijos y darles cuidados, es conocer a sus hijos. O sea, los padres tienen que pasar, ¿no? Lo que no puede ser es que los dejen todo el día con el móvil o jugando delante de la pantalla o con el ordenador. No, no, yo no soy padre, pero o sea, me siento un poco incómodo para dar estos consejos. Ya sé que es muy difícil ser padre o madre, pero bueno, es lo que yo haría. O sea, si yo tuviera un hijo, pasaría tiempo con él. Yo quiero saber cómo es. ¿Es más sensible? ¿Es menos? ¿Le gusta más la aventura? Menos. ¿Qué le gusta hacer? ¿Qué se le da bien? ¿En qué podemos hacer juntos que sea divertido? Porque eso es lo que crea también el vínculo entre padres e hijos. No podemos esperar que los eduquen en la escuela y en la pantalla porque entonces vamos mal, porque esa no es la buena educación. Ninguna de las dos, ni la escuela ni la pantalla. Eso sería tema para otro debate. Mm, Hace poco me contó un amigo que, bueno, a lo mejor ve esto, no creo que, bueno, supongo que se dará por aludido, pero bueno, nadie sabe quién es, ¿no? Creo que fue su hermana, que su hermana vive cerca de él y tiene un hijo pequeño, creo 5 o 6 años, me dijo. Y fue la policía, los Mossos de Escuadra, a dar una charla a la escuela sobre bullying, eso está muy bien, vale, perfecto. Pero bueno, al niño no se le ocurre otra cosa que denunciar a su madre, solo por capricho. Pero claro, se ha metido en un lío denunciarle porque también parte de la educación, como dije en el vídeo, una vez que hablé de los niños que tienen tendencias psicopáticas, es que hay que ponerles disciplina. O sea, hay que saber cuándo premiar, cuándo castigar, cuándo escuchar o cuándo imponer. Entonces, no sé si me explico. Aquí hay, en el caso de los padres narcisistas y psicópatas, ellos, digamos que les dan la mano y se toman el brazo. Pero hoy en día hay otros padres que es al revés, ni siquiera ponen la mano. O sea, hay que saber, es una obligación conocer a tus hijos y también encauzarlos. Encauzarlos por su propio bien, nunca
claro que cada padre, cada madre tiene su ideología, digamos, ¿vale? Pero siempre hay que pensar primero en ellos, en que se desarrollen como personas, libremente. No sé por qué me he desviado ahora de este tema, pero bueno. Bueno, lo que quiero decir es que en el caso de los padres antisociales es el caos. El padre antisocial es lo que la gente llama sociópata. Un delincuente, es una persona violenta. También puede haber madres así, ¿no? No tantos, más hombres, creo. Las mujeres su maldad se manifiesta de una forma más sutil, ¿no? Sobre todo con los hijos, ¿no? Aunque también hay maltrato físico. Pero bueno, esto es un desastre. Este tipo de padres y madres antisociales normalmente ya se dan en ambientes que son un poco cercanos al mundo de la delincuencia, por decirlo de alguna forma. En cambio, padres y madres psicópatas, que se parecen mucho al narcisista, también utilizan el chantaje emocional con sus hijos, manipulación. O sea, cuando quieren algo en sus hijos y sus hijos no quieren, pues se pueden montar en cólera, hacerse las víctimas, llorar. Los psicópatas, las mismas tácticas que utilizan con los adultos, lo utilizan con sus hijos también. Lo que ocurre es que es de puertas adentro y nadie lo ve. Eso es lo malo. Y normalmente los hijos, los niños pequeños, no saben qué les están haciendo. O sea, no pueden, no tienen a quién explicarse. A no ser que haya alguien en la familia, fuera del padre o la madre, que compense. Alguien de confianza, un tío, lo que sea, un familiar que sea buena gente, que pueda servirles de ejemplo, de ideal, de ejemplo prosocial, a quien ellos admiren, quieran. Entonces, los padres psicópatas se piensan que sus hijos son suyos. O sea, ya sé que todos los padres dicen, es mi hijo o mi hija, pero no, es otra persona. Pero en el Sí, es un caso de sentido de psicópatas, propiedad. sí, exacto, son suyos. O sea, eso quiere decir que todo lo que ellos hacen tiene que repercutir a su beneficio, de algún modo. Y por eso muchas veces, igual que el narcisista también, el padre psicópata utiliza a los hijos como una fachada. O sea, igual que utiliza la ropa, como he explicado muchas veces, que me parece muy buena persona, muy simpático, o utiliza su trabajo, ¿no? Yo soy abogado, una profesión respetable, lo que sea. También sus hijos son parte de la fachada. No, no, yo soy un papá, yo soy una mamá. Nadie sospecha del papá o la mamá. Si no, podéis hacer una encuesta. Yo conozco mucha gente que dice, lo he oído muchas veces. No, bueno, es que yo soy una mamá, soy trabajadora y soy mamá. Vale, sí, sí. Pero bueno o mala. Esa es la cuestión. Porque parir puede parir cualquier mujer. O, o engendrar a un hijo, cualquier hombre también. Pero eso no quiere decir que sea un buen padre o buena madre. Y a menudo, a veces, los hijos también son víctimas de los padres psicópatas. Porque al no tener vínculos ni sentimientos profundos, mm, cuando están frustrados la pueden pagar con ellos. Quizá, vamos a ser justos, quizá los hijos están un pequeño escalón por encima del resto de gente para ellos. O sea, son más importantes, pero no mucho más. Y sí que yo al final también contaré una anécdota que es, casi nunca he contado, o muy poca sobre mí. Voy a hablar de una psicópata con la que viví 9 años hace mucho tiempo, muchos años, ¿no? Y de sus hijos, porque yo estaba, ¿no? Y las consecuencias que puede tener eso. Y hay también el psicópata igual. Psicópata depende del grado de psicopatía y del estilo de vida. Puede usar a sus hijos para vivir bien, como esclavos. No me refiero solo a que los ponga a trabajar, se los pone a trabajar en casa. O sea,
Te puedes encontrar a niños que son los que limpian, hacen la comida y todo. ¿Y qué más? Esto sí que es curioso, ¿no? He dicho que a veces hay un porcentaje grande de hijos de este tipo de gentuza que se las arreglan para sobrevivir, crecer, madurar y ser personas normales, más o menos, ¿eh? Siempre pueden tener algo, ¿eh? Porque no es fácil desprenderse de eso. Pero también hay personas que se vuelven, tienen todo tipo de trastornos de la personalidad, ya lo he dicho antes, trastorno límite, que es un trauma, se vuelven personas dependientes. Pero claro, ellos han vivido eso, han vivido siendo esclavos, dependiendo de alguien que es el único que te puede mantener, eso es tu padre o tu madre. Entonces se acostumbran a vivir así, a depender de otra persona. Y eso es un problema porque puede ser la causa de que seas una víctima potencial de otros psicópatas en la edad adulta, porque ellos lo huelen. Huelen que tú necesitas eh, alguien que te guíe, porque tú nunca has recibido afecto de verdad. Y ellos, no sé por qué extraña razón, los psicópatas huelen eso. Para ser personas tan insensibles, como depredadores, son muy sagaces a la hora de detectar eso. Y por otro lado, en algunos pequeños casos, también los hijos se pueden volver narcisistas, he dicho antes, y aquí también psicópatas secundarios. O sea, tú has aprendido a ser una persona manipuladora, chantajista, sabes cuándo hay que hacer teatro, sabes cuándo hay que imponerte por la fuerza, etc. Has recibido un aprendizaje y si ocurre la desgracia de que ese niño va creciendo y utiliza esas mismas estrategias con otra gente, o con otros niños, y le funcionan, eso es un esfuerzo, un efecto de refuerzo. Él va a pensar, funciona, entonces sí, voy bien, voy por el buen camino. Eso es malo. Y ya por último, eh, también ocurre muy a menudo, y lo he visto en muchos testimonios, que cuando los hijos llegan a la adolescencia o a la edad adulta, se rebelan contra los padres, con esos padres narcisistas o psicópatas. Y sí, los padres, este tipo de padres que son tan mentirosos, manipuladores, se hacen las víctimas, ¿no? Uy, estoy muy preocupado por mi hija, se ha vuelto muy rebelde y me maltrata. No, no, te está poniendo en tu sitio. Hay un montón de rabia que está sacando contra ti. A veces se pueden exceder un poco, claro, la fuerza de la adolescencia y de la juventud, ¿no? Pero bueno, a veces pasa también que se rebelan, se vuelven en contra de sus padres y algunos en la edad adulta, cuando ya descubren, por lo que sea, porque alguien se lo ha dicho, o un terapeuta, o porque han visto vídeos en YouTube o han leído libros, descubren cómo eran sus padres, cruz y raya. O sea, los abandonan y se acabó. No es fácil hacerlo, ¿eh? Con tus padres eso. Yo he tenido varios casos que me han consultado y la verdad es que alguno te enternece ver el daño que le han hecho. Porque han pasado, llevan años lejos de su madre o de su padre y el daño todavía está, en algunos casos. O sea que, como siempre, psicópatas, narcisistas son unas joyas en todo lo que hacen. En el trabajo, las parejas, en el gobierno, en la familia. También, esto es muy típico. No penséis que todos los padres psicópatas pegan a sus hijos, que va. No les hace falta. Igual que hacen con la gente adulta. Pueden usar el chantaje, la manipulación, ningunearlos, maltratarlos psicológicamente. Ellos conocen mil formas lo hacen con todo el mundo, ¿cómo lo van a hacer con ellos también? En la intimidad, ¿no? Cuando nadie ve. Eso es lo triste. Y bueno, y hay otra cosa, esto es un resumen rápido que me he apuntado aquí, que quería destacar, que es que a veces hay algunos hijos que han pasado muchos años, ya son adultos, y quieren volver a intentar hablar con sus padres, que les den explicaciones por qué se comportaron así, que esperan que cambien y eso no va a pasar nunca. No cambian.
Y eso me recuerda a un programa de la televisión que vi hace unos meses, que va una persona, un invitado, mm, que nunca, que a lo mejor fue abandonado por su padre o su madre cuando era muy pequeño, y quiere que lo busquen para volver a tener relación. Y a veces encuentran al padre o la madre y ellos no quieren ver a su hijo. Y claro, la persona, a mí me da pena ver a esos hijos, pues, porque están suplicando y no se puede suplicar a alguien que te quiera, más a tus padres. Tus padres te tendrían que querer sí o sí. O sea, suplicar, cuando tienes que suplicar a un padre o una madre que te quiera, muy mal síntoma. Te está diciendo que es muy mala persona, el padre o la madre. Y naturalmente, de cara al exterior, ellos van a dar una imagen, van a intentar limpiarse la cara. No, no. mm, Van a negarlo todo, o van a decir que no, es que yo en aquella época estaba mal, estaba enferma, o yo tomaba drogas, o sea, excusas. O sea, cuando, cuando tú tienes hijos, es una responsabilidad. Tienes que ocuparte y hacer que ellos sean la prioridad antes que tú. Y los psicópatas no son así. O sea, los psicópatas pueden sacrificar a los hijos. Y, y los psicópatas más graves los pueden sacrificar por cualquier tontería. Ahora me estoy acordando de un caso extremo, una mujer gallega que vivía en las Islas Baleares, creo, y tenía un hijo pequeño. Bueno, se encaprichó de otro tipo y el niño le molestaba, entonces lo hizo desaparecer. Esa fue la razón. Le quitaba tiempo, le quitaba dinero, le tenía que trabajar. Pero bueno, son casos extremos, ¿no? Habitualmente no es tanto. O sea que esto es un consejo que le doy a alguien si ha tenido padres psicopáticos y ya lo sabe, y ya ha cortado el contacto y tiene la idea de enfrentarse a ellos, pedir explicaciones, les digo que no, no lo hagan. O sea, tienen que aceptar que no van a cambiar y perdonarlos Daniel, y aquí nos hacen una que no tienes que pregunta. olvidar. Sí, ¿cómo? Nos hace una pregunta, Fem, que dice, ¿cómo evitamos que los manipulen? ¿Qué se le puede decir a un niño para que no termine dañado? ¿Qué se le puede decir a un niño? Claro. Tenemos que pensar, depende de la edad del niño también. ¿Y quién se lo va a decir? Porque nos estamos poniendo en la hipótesis de que hay alguien que puede ver la manipulación y protegerlo, ¿no? Digamos que hay un Exacto. testigo, alguien en la familia. En ese caso, hay que intentar ganarse la confianza del niño, hay que darle cariño, que se sienta que él pueda hablar contigo y al mismo tiempo tú tienes que vigilar lo que hacen los padres. Eso no es fácil, ¿eh? Pero, pero yo casi diría que también es la obligación de cualquier persona que tenga corazón. O sea, si tú ves que un niño está siendo maltratado, aunque sea psicológicamente, que no se puede, no es tan fácil de probar, porque la mayor parte del tiempo tú no estás presente, están los padres, ¿no? O sea, tienes que intentar, como mínimo, crear un vínculo con el niño, con la niña. Y hacerlo de tal forma que esos padres no se interpongan, porque ellos son muy listos. Van a intentar cerrar la puerta. Y si es una cosa grave, naturalmente hay que ir a ponerse en contacto con las autoridades, claro. Bueno, yo ahora contaré un poquito mi historia para que la conozcáis y, bueno, pues, de qué forma yo, he sobrevivido, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero, claro, tú te piensas pues que tu madre pues lo ha pasado mal, ha sufrido y lógicamente pues eso pues conlleva una actitud, una forma de ser, una forma de tratar y al final pues bueno pues llega un momento que dices, o sea, no, esto no es así. Entonces, yo he tenido que escuchar frases como yo os he dado la vida, yo os la puedo quitar. ¿No? O Pero, Julia, he sacrificado toda la vida por vosotros, ahora os toca a vosotros. Así que llegó un día que dijo, yo no trabajo más, así que ya que sois mayorcitos, trabajáis para mí.
Y así que tuvimos que empezar a trabajar, mi hermano y yo, llevar el dinerito a casa, porque mi madre ya fue incapaz de mover un dedo más, ¿no? Entonces, bueno, lógicamente, pues está el crear conflictos entre hermanos. Si uno hace lo que uno quiere, pues entonces te ponen contra el otro, si no te ponen contra el otro, y al final los dos hermanos siempre están discutidos porque tu madre constantemente está metiendo cizaña. Y no solamente entre vosotros, sino entre toda la familia, ¿no? No es una cosa aislada, sino que engloba absolutamente todo y te sientes apartado de toda la familia. No existe familia porque todos son malos, todos son lo peor y quién os va a querer más que vuestra madre, con lo cual yo sé lo mejor para vosotros. En mi caso, por ejemplo, yo era la favorita, ¿no? Porque mi madre vio en mí ser ella, ¿no? O sea, digamos que lo que quiso es que yo me convirtiera en ella, ¿no? Hacer que yo realmente hiciera realmente todo lo que ella quería y comportarme como ella quería. Claro, en mi caso he tenido la gran suerte de tener un carácter rebelde. Entonces, eso a mí me ha llevado a ser muy analítica y a la vez poner muchos límites, ¿no? Entonces, esto me sienta más, además de ser altamente sensible, con lo cual, al ser altamente sensible, al sentir ese dolor, lógicamente eso me llevaba a reaccionar de una forma mucho más intensa. Ante según qué dolor, según qué daño, según qué palabras, según qué manipulación. Pero sí es una manipulación constante y continua. Y si eres la peor hija del mundo, eres lo peor del mundo. Yo me fui a los 17 años de casa, ¿eh? Yo me fui a los 17 años de casa y me sentí muy sola, porque yo sentía que no tenía absolutamente a nadie, porque te aleja absolutamente de todo. Me acuerdo que mi abuela murió y no llamó a nadie de la familia al entierro, con lo cual mis tías se quedaron sin ir al entierro de mi madre, ¿no? Aparte de que alejó a mi abuela de sus hijas toda la vida, hablando mal de ellas. Entonces, claro, yo no creo que mi madre haya sido una psicópata, sino una narcisista con trastorno paranoide, porque realmente el mundo estaba contra ella, no nos podíamos fiar de absolutamente nadie y bueno, vuestro padre es lo peor del mundo, con lo cual imagínate, ¿no? No está la figura del padre, pero aún así es insultado y aparte, bueno, pues nos quiere, os ha abandonado, imagínate estas palabras desde que eres muy niño, ¿no? Y afecto y cariño nulo, o sea, no hay afecto y cariño. Entonces, claro, eh, yo intenté por todos los medios de ayudarla porque creía que era un problema que dices, bueno, pues al final no, pero casi pierdo la salud, me volví una niña muy agresiva, muy rebelde. Eh, Al final tuve que hacerme a mí misma en muchos sentidos. Me llevó al psicólogo, fui 2 veces, no fui más, porque claro, yo no estaba bien de la cabeza. Entonces, claro, son cosas que eso pesa sobre todo en un niño. ¿No es fácil? No. ¿Se puede? Sí, porque en mi caso, por ejemplo, yo fomenté muchísimo la independencia, la resiliencia y el amor propio, ¿no? Entonces, reconoces a un manipulador en cuanto lo ves. Es algo que realmente no te cabe duda porque has vivido toda la vida manipulado, ¿no? Y llega un momento que como niño, pues lógicamente eres inocente y te dejas manipular porque no entiendes lo que está pasando. Pero a medida, como tú bien has dicho, te haces adolescente y creces, ahí rompes con todo, te rebelas, sacas, o sea, saca lo peor de ti como ser humano, lo peor de ti. Entonces, llega un momento que es mi vida. De hecho, eh, para estar yo estando lejos de mi madre es lo mejor que me puede pasar. De hecho, no quiero ni que contacte conmigo. Yo no puedo estar un día entero con ella. O sea, es imposible. No, no tienes Porque, contacto con ella. y aparte, la parte victimista que sale constantemente, ¿no? Y luego la parte de si no haces aquello que haces enfada y dura enfadada contigo días,
días y bueno, pues y hace lo que te dice, sapos y culebras, o sea, no te puedes llegar a imaginar las veces que yo he tenido que colgar a mi madre porque te estaba insultando, te estaba diciendo absolutamente de todo y dices, cuelgo, no hay más, ¿no? Porque al final no hay otra, porque entras en conflicto y al entrar en conflicto acabas tú con ansiedad, con nerviosismo, con malestar y eso lo trasladas afuera. Y luego eso te lo comes tú. Es un trabajo emocional también, ¿eh? O sea, para mí ha sido una universidad. O sea, porque, claro, el trabajo personal interno que tú tienes que hacer, o sea, es estratosférico, ¿no? Entonces, no es muy complicado lo que estás diciendo, Cem, o sea, ¿cómo evitamos que lo mantengas? No puedes evitarlo, no puedes porque está constantemente ahí, dale que te pego. Y como es su hijo y es tu hija y tú piensas que tu padre te quiere o tu madre te quiere lo mejor para ti, da igual la información, igual lo que hables con el niño, o sea, no, al final lo va a poner en tu contra. Al final va a utilizar al niño, lo va a poner en tu contra y al final tú vas a ser el malo de la película. Entonces, el niño tiene que darse cuenta y crecer y dentro de lo que tú puedas hacer, bueno, pues hacerle pensar. O sea, hay que hacerle pensar muchísimo, ¿no? El niño va a acabar dañado sí o sí, psicológicamente, emocionalmente, va a acabar dañado. Pero ahí está donde depende del niño que realmente cambie y haga lo que tenga que hacer. Y eso dependerá muchísimo, bueno, del carácter, de la personalidad, de entornos, dependerá muchísimo de muchas cosas. Entonces, no es sencillo ni es fácil. Se puede, lógicamente que sí, y eso incluso te puede reforzar muchísimo en tu vida. Y es verdad que también puedes ver en esa parte lo que tú no quieres ser. O sea, yo jamás me reflejaría en mi madre. O sea, yo quiero ser todo lo opuesto a mi madre. Todo lo opuesto. A mí me ha enseñado mentira, falta de valores, o sea, eh, mmm, falta de honestidad, falta de empatía, falta de servicio. No digas nada a nadie porque nadie se tiene que enterar de, o sea, ¿para qué vas a ayudar si no, luego no te van a agradecer absolutamente nada, ¿no? Y al final el que no te agradece nada es él o ella, ¿no? O sea, Exacto. porque da igual lo que hagas, nunca será suficiente, nunca. Y al final siempre saldrá algo y te recordará algo que has hecho que te lo recordará toda tu vida. Toda tu vida. Con lo cual, si has hecho algo malo, estás sentenciado a muerte. Da igual. Lo que luego, lo bueno que hagas, o lo bien que te comportes, o lo buena persona y lo gran persona que seas cuando seas mayor. Siempre te recordará lo malo. Entonces, lo mejor es alejarse. Ser consciente, en cuanto seas consciente de que tienes unos padres así, alejarte. Mira, yo voy a decir una cosa aquí muy fuerte, ¿vale? A mí me preguntas, ¿tú quieres a tu madre? Yo no te puedo decir que sí, porque el daño que he sentido yo Lógico. emocional ha sido tan doloroso. Lo he pasado tantas noches llorando, tantas noches sin entender qué es lo que estaba pasando, que o sea, es irreparable. O sea, tú no puedes querer a alguien así. Entonces, da igual que sea tu madre, tu padre, tu Espíritu Santo, no puedes querer a alguien así. Un día me hicieron una pregunta. Cuando trabajaba en radio, el director de radio me dice, oye, te voy a hacer una pregunta. No sé por qué me hizo esa pregunta, pero me preguntó, dice, si fuera un tema de vida o muerte, ¿a quién salvarías? ¿A tu perro o a tu madre? ¿Tú crees que lo pensé un minuto? Un segundo. No me imagino. No lo pensé ni un segundo a mi perra. Claro, él se quedó así como diciendo, bueno, o sea, no sé los motivos, tus motivos tendrás, ¿no? Pero mi perra a mí me da todo y mi madre no me ha dado Claro, absolutamente nada del emocional, ¿no? Y lo claro, que ha porque hecho me lo ha tirado en cara toda la vida, toda la vida. Entonces, no es fácil, o sea, pasar es un niño, sí, eso es terrible. ya es cuestión del niño.
Por eso he dicho al principio que este era un tema, tampoco puedo decir cosas muy fuertes porque es un tema muy triste en realidad. Es Yo te muy agradezco triste. mucho que lo hayas explicado porque además me da pie para comentar varias cosas, ¿no? Que tú ya las has vivido de primera mano. Por ejemplo, ahora has dicho, claro, es que tu perra te ha dado más amor que tu madre. ¿Qué quiere un niño? Un niño que quiere es que sus padres le quieran. Un niño pequeño, eso es lo que quiere. No que le hagan muchos regalos, ni... En fin, eso son tonterías. En el fondo, no. Y después es cierto que las madres, por ejemplo, por lo que tú explicas, no sabemos qué personalidad tendría, pero que tenía rasgos psicopáticos narcisistas, seguro. Porque eso son otras cosas que suelen hacer, por ejemplo, que eh, insultan a sus hijos, montan broncas, se ponen a llorar durante horas para que se sientan mal. Me he olvidado de decir también que cuando hay padres psicópatas, que esto es una de las cosas para mí más repulsivas, que yo cogería un bate de béisbol y dialogaría un poco con ellos. Es cuando, ya lo expliqué en algún vídeo, cuando se llevan a sus amantes, porque son muy promiscuos algunos, a casa y tienen relaciones sexuales con los niños de espectadores. Para mí eso es terrible. O sea, ellos no tienen límites para eso. Y también hay muchas cosas que hacen. Son fríos emocionalmente, porque los niños a veces necesitan que sus padres les escuchen, porque a lo mejor están tristes por algo en el colegio, lo que sea. No, pero llegan a casa y no hay un hogar. Eso es terrible. Pues claro, es lo que dices tú, cuando una persona crece y ya descubre, aunque no sepa lo que es la palabra psicópata ni narcisista, pero sabe que su madre o su padre no eran buena gente, no hay mucho que hacer. Es, hay que cortar el contacto, aunque te duela, porque en el fondo ese es el problema, que hay algunos hijos no tienen la fortaleza que a lo mejor has tenido tú. Ellos quieren todavía, suplican volver, que les acoja su madre o su padre. Y no va a pasar, solo van a abusar más de ellos. Entonces, me acuerdo ahora, me estaba acordando de un chico que me consultó hace unos meses también, por Zoom. Y se puso a llorar, me dijo, perdóname porque me emociono. Digo, no, no, tranquilo. Si yo lo entiendo muy bien, porque tienes tus raíces podridas. Le dije, tu madre era su madre. Tu madre es una raíz podrida, tienes que cortarla. Claro, es un poco duro para él, claro, yo no lo he pasado, pero puedo ponerme en su lugar, que tiene que ser muy duro. Pues con esta gentuza, desgraciadamente, igual que he explicado cuando es tu pareja o es un compañero, un amigo, de trabajo, lo que sea, no queda otra que quitártelos de encima. Y mucha gente de fuera no lo entiende. Te dicen, cuando los hijos son adultos, dicen, ostras, pero ¿cómo es que no cuidas a tu madre o a tu padre que son ancianos? Sí, sí, claro, pero siguen siendo las mismas malas personas. Y aunque sean ancianos, te van a chantajear igual. Te van a intentar hacer sentir mal, te van a hacer la vida imposible en lo que puedan. Aún estoy por ver un psicópata que crezca y un día se vuelve bueno. No creo que se vuelvan buenos ni el día de su muerte. A lo mejor el día, cuando ven que se mueren, a lo mejor dicen, me arrepiento, pero porque tienen miedo de ir al infierno o algo así. No porque lo sientan de verdad. Ese es el tipo de gente que son. Y tienen hijos, ese es el problema. Y además creo que hay estudios, sobre todo los psicópatas, son gente que suele tener una media de hijos bastante mayor que la población en general. Yo creo que es porque tienen muchas parejas y van por ahí inseminando a la gente, por ejemplo. Y, y no sé, no tiene, ellos siguen otra estrategia, creo, sin darse cuenta. Yo no es consciente. Sobre todo los hombres psicópatas y también las mujeres psicópatas, ya no hablo de narcisistas. Eh, digamos que priman la cantidad sobre la calidad. Ellos piensan, no lo piensan, es automático. Hay que preservar mis genes. Entonces, en lugar de tener una familia y cuidar a tus vástagos, no, lo que haces es tener muchos y algunos sobrevivirán, pero no te vas a ocupar de ellos, te vas a ocupar a otros.
Ellos funcionan así. Y en el caso tuyo, que me ha recordado otra gente, cuando uno de la pareja se va, acostumbra a ser más el hombre, pero bueno, puede ser a veces la mujer. A veces el que queda está muy resentido y lo paga con los hijos, porque los hijos le recuerdan al que se ha ido, porque son, bueno, en parte son su material genético también. Constantemente lo decía, de hecho. A mí me decía mucho, y eres igual que tu padre. Claro, ¿No? Entonces, claro, era como, claro, eres igual si que tu tu padre padre, era lo siempre te peor, aplican. imagínate, pues si tú eres igual que tu padre, pues tú eres lo peor. Claro, estás hablando siempre mal de tu padre y te dice que eres igual que él, claro. Mira, te voy a contar una anécdota de una pareja con la que estuve casi 10 años, pero hace muchos años que se acabó la relación, hace 13 o algo así. Y ella tenía dos hijos mayores, en la veintena, 22 o algo así. Y uno de ellos, que no me acuerdo de decirlo, ahora me lo acabo de recordar, sufrió un brote psicótico, lo ingresaron en una clínica psiquiátrica un mes. Por cierto, que yo fui el que iba a visitarlo cada día en la hora de visita. Estaba encerrado, o sea, tenían que abrirte con una llave y tú entrabas a la sala de esa. Que por cierto, nunca me gustaría que alguien me explicara por qué les dan tabaco a la gente que está en ese sitio a la hora de visita. Supongo que es para que estén tranquilos, ¿no? Pero bueno, yo fumé más tabaco ahí que indirectamente que en toda mi vida, porque estaban esperando el tabaco. Y bueno, yo me di cuenta de que discutían mucho y que a veces había peleas, ¿no? Y yo era testigo y claro, yo estaba en una situación incómoda porque a veces se volvieron un poco violentas. Yo tenía que intentar separarlos. Aprendí una lección, yo he aprendido con los psicópatas mucho. Cuando tengas una pareja que tiene hijos, nunca te metas. Eso lo aprendí en ese momento. Porque es un asunto entre ellos. Tú no eres el padre, yo no era el padre, entonces ya sé que suena un poco frío, pero es así. Pues, los dos chicos eran muy buena gente. Entonces se peleaban, entonces se echaban cosas en cara. Y yo recuerdo que a uno de los hijos alguna vez le oí decir, ah, tú eres no sé qué, tú me pegabas cuando era pequeño, me pegabas con una silla en la cabeza. Entonces la madre, que era una psicópata de alto voltaje, pero yo no lo sabía en aquel momento, decía, ¿cómo puedes decir eso? Se ponía a llorar y entonces me miraba de reojo como diciendo, no le hagas caso, no le hagas caso. No, no, pero seguramente era cierto, porque yo sé cómo es ella. Entonces en aquel momento el hijo estaba fuera de sí, porque le gustaban las drogas o lo que fuera. Entonces, en aquel momento la madre estaba a punto de recibir la venganza del hijo. Pero y esto es lo que quiero explicar, para el resto del mundo, para los vecinos, para el asistente social, para los psicólogos, no, el problema era el hijo. Y la madre entonces hacía su papel de psicópata, iba llorando. Estoy muy preocupado por mi hijo, es que lo paso mal por él y además tengo miedo por mí. ¿Eh? Pero es todo un teatro y eso también lo hace. Ujú. Sí, les hablamos constantemente mal a otros sobre nosotros, sí, claro. Hablan mal y se hacen las víctimas, no, no, yo estoy muy preocupado, estoy pasando una depresión porque mi hija o mi hijo. No, no, es que el problema eres tú, pero yo lo he visto con mis propios ojos, Ujú. cómo profesionales de la salud, psicólogos, se tragan la patraña de los psicópatas. Y prácticamente dan a entender que no, que el problema lo tienen los hijos, que se están volviendo maltratadores, o en fin, no, no. Este es un gran problema creo que hoy me ha escrito alguien, he visto algún comentario sobre el tema, no era este, pero bueno, de cómo algunos psicólogos, bueno, sí, no, ya me acuerdo, cómo algunas veces los psicólogos que tratan a las víctimas de psicópatas no les entienden. O sea, les echan les dicen, no, no, tú eres una persona responsable, en el futuro podéis arreglarlo. O sea, no tienen ni puta idea de lo que están hablando. Y este es un tema muy complejo porque es dentro de la familia. Dentro de la familia, a no ser que tú tengas cierta cercanía, no ves lo que hay.
Tú no puedes saberlo. Tú ves una discusión padre-hijo, eh, no puedes saber quién lo ha provocado, por ejemplo, o de dónde viene, ni qué tipo de persona. Necesitas estar cerca, necesitas conocerlo. Y es por eso que desgraciadamente los niños pequeños están un poco desamparados en ese aspecto. Totalmente. Si tiene la figura, una de las figuras consciente de ello y se da cuenta y puede tener la influencia de la otra parte, pues bueno, dentro de lo que cabe muchísimo mejor, aunque siempre va a poner en contra de la otra parte a su hijo, ¿no? Y va a utilizar pues todas las técnicas de manipulación y de engaño habidas y por haber. Pero claro, cuando no, el niño está súper desprotegido, muy Claro, desprotegido, es exacto, complicado. Entonces, exacto, claro, ¿cómo se hace? Mm, exacto. Por eso, eh, muy bien, me gusta que hayas dicho eso, porque claro, cuando la pareja son dos todavía, suele pasar que hay otra parte que no es mala persona. Y en muchos casos, esa es la que salva a los hijos, porque puede frenar al otro, se puede enfrentar al otro. Eso pasa mucho. Lo veo en casos donde acaban en divorcios y tal. Y el padre o la madre psicópata utiliza a los hijos para dañar a distancia a la otra parte. Lo que se llamaba síndrome de alienación parental, pero que estas locas feministas del gobierno dicen que eso es un invento machista que no existe. ¿Cómo que no existe? ¿Cómo lo que no existe? Que un padre o una madre malmeta a través de sus hijos contra su expareja. Eso claro que existe. ay, no. Uf, y así. Hace poco Sí, un amigo me ha hablado sobre ello, que no sabe qué hacer, está desesperado, porque y encima, bueno, pues la ex ha ido con una mujer, imagínate, ¿no? Y bueno, se siente tiene una depresión inmensa, no sabe lo que hacer, tiene miedo de que le metan en problemas por cómo está todo el tema de la ley. Bueno, y es así. O sí, sí, sea, es una cuestión de hombres y mujeres. Es que hay hombres y mujeres, mujeres malas y hombres malos. O sea, que es que al final, claro. Sí, sí, exacto. Pero bueno, por lo menos como no ha sido el caso tuyo, cuando hay dos todavía puede haber uno que proteja a los niños y los educa bien bueno, y les da cariño. en mi caso no había nadie, Ya, ni Dios. claro. Entonces hay una especie de antídoto, por decirlo de alguna forma. Y ya para acabar, me estaba acordando de aquella mujer que he dicho, que no voy a decir el nombre porque no quiero ensuciarme la boca, no tengo ningún rencor después de tantos años, pero conozco una víbora a la legua. Entonces, eh, la tiparraca esta, yo me enteré años después de ya no estar con ella, un día, como yo me llevaba muy bien con sus hijos, muy bien, pues un día se me ocurrió poner el nombre del hijo que vivía con nosotros en Google. Quería saber un poco dónde hacía. Entonces me encontré su esquela, había muerto a los 25 años. Para mí fue bastante triste darme cuenta. No sé de qué. Pero lo que sí que estoy seguro es que para ella eso fue como si se muere el gato. No fue mucho más. Eso sí que estoy seguro. Y no lo estoy diciendo aquí por si pensando que algún día lo va a ver y le voy a hacer daño. A mí no me interesa. Eh, y también sé que lo utilizaría esa pérdida como una excusa para que le tengan pena y para poder manipular mejor a la gente. Y por cierto, que por casualidad, y esto sí que es raro, me pasó en agosto pasado. Un sábado me subí al autobús, abrí cierta red social y me apareció en su perfil. eh, yo sé que ella tiene, no, bueno, puedo decir la edad, digamos que tiene más de 65. Ahora, era mayor que yo. Pero ahí decía que tenía 10 menos. Y había unas fotos y me costó reconocerla no sé si es por el paso de los años o porque hay mucha cirugía, es algo muy raro. Pero sí que yo la reconocí igual porque he estado 9 años viviendo con ella. Pero pensé, ¡wow! Increíble. Eh, y leí la presentación, pensé, es normal que una persona de su edad y que ha perdido a su hijo se presente así. No voy a decir más ahora, pero lo que quiero decir es que en el caso de los psicópatas de alto grado, como es esta tiparraca, ni siquiera sus hijos son, la pérdida de un hijo ni siquiera es un problema.
Es yo creo que cualquier padre o madre que me escuche, normal, puede entender lo que quiere decir. Cuando alguien pierde a un hijo, es lo peor que le puede pasar. Pues no para un psicópata. Imagínate, imagínate la movida. Y bueno, Mm. el chico era muy buen chico. O sea, con eso quiero decir que para los que dicen que la psicopatía se hereda, no, no se hereda. O sea, los dos chicos vivieron, fueron sus hijos y ninguno de los dos son la gentuza que es la madre. Entonces, aunque los dos seguramente, bueno, el fallecido ya no voy a hablar, pero el otro también tuvo secuelas, tuvo problemas mentales, en fin. No creo Mm. que los problemas mentales se deban, como decían los psiquiatras, porque yo a veces había ido con él a las consultas, ¿no? A que había tomado drogas, vale, sí, había tomado drogas como muchos de sus amigos que se iban de fiesta. Tal vez fue el desencadenante, pero para mí el problema estaba en su casa. Eso es lo que puede causar a los hijos también. Mira, lo que dice, opino y luego pienso, es que la pena es que mi padre le pregunta y dice, le responde la siguiente, que lo que haga, o sea, lo que tu madre diga, ¿no? Digamos que su padre es como un mueble, o sea, no pinta absolutamente nada, vaya. Ya es que a veces cuando hay una persona psicopática, eh, es la persona dominante. Y la otra es una persona sumisa, que es dependiente y que es como un esclavo mental. A veces. ¿Eh? Y eso no tiene nada que ver con la actitud, ¿eh? Porque de cara al público, de puertas afuera puede parecer que, que el psicópata dominante es la sumisa, es la persona sumisa. Pero es solo una fachada. En el interior, quien lleva las riendas es el psicópata. Eso lo expliqué una vez cuando hablamos del sexo y los... No sé si lo hicimos un vídeo sobre esto. Que Sí, algunos psicópatas, sobre todo mujeres, esto se da más en mujeres, les gusta ser masoquistas en el sexo. Pero, la mujer psicópata masoquista no es sumisa, parece sumisa. Simplemente hace o sea, ella es la que manda, aunque parezca que es sumisa. No sé si me explico. O sea, lo que está pasando es idea suya. No, nadie le está forzando. Se está dejando si quiere. Pues bueno, pues aquí igual. sí, aquí por ejemplo dicen, tu madre tiene mucho de psicópata, no, no es una psicópata porque lo pasa mal. Lo pasa muy mal, muy mal. Entonces, necesita constantemente que se le haga caso, necesita constantemente que se esté por ella, necesita constantemente, necesita ser validada como que ella ha sido, bueno, pues... eh, bueno, seguirle todo el juego continuamente para que se sienta bien. Si no se enfada, sufre, lo pasa mal, no te habla. Entonces es una cuestión de narcisismo puro y duro muy potente, ¿no? Claro, a veces hay personas que lo pasan mal, que son narcisistas y tal. Pero claro, es que es un tormento aguantarlos. O sea, No, es una tú puedes, tortura, tú una puedes tortura. intentar, tú puedes intentar relacionarte, pero tienes que poner, o sea, es tanto el desgaste que te da, ya hablo de adultos, ¿eh? Tanto el desgaste para intentar que haya unas normas de convivencia, de una especie de respeto mutuo y tal, Es imposible. que a veces te saca de quicio y ya no, es que a veces no vale ni la pena. Ujú. No existe el respeto hacia ti, existe el respeto hacia ella. O sea, imagínate que en estos tiempos que corren, nosotros a mi madre no le podíamos llamar de usted, o sea, nos pegaba un guantazo que nos giraba la cabeza, como no la llamáramos de usted, o sea, era... Entonces, claro, el respeto es para ella, o sea, hacia nosotros respeto ninguno. Bienvenidos al maravilloso mundo de los padres y las madres narcisistas y psicópatas. O sea, Claro, ser conscientes de esto, pues es importante para poder cuidar y proteger si podemos hacerlo de una forma a los niños, ¿no? Porque al final un niño
lo pasa fatal. Como bien has dicho, son los que están más desprotegidos en un ambiente así y bueno, pues puede desarrollar mil trastornos, imagínate, aparte de que yo no he querido tener hijos en este mundo, porque lógicamente traer un hijo a este mundo a día de hoy es una locura, ¿no? Sino porque yo no quería que se involucrara con mi madre. O sea, mi hijo no iba a estar ni un segundo al lado de mi madre, o sea, ni un segundo. Es que si no lo iba a permitir, jamás de la vida. Entonces, yo ya lo estoy viendo con mi sobrino. Cuando mi sobrino ha estado ahí en casa con mi madre, es una locura. O sea, lo que sale por la boca es de lo más desagradable y lo más inconsciente que se le pueda decir o que se pueda hablar delante de un niño. O sea, el niño, imagínate, da igual si tiene 2, 3 años, 4 años, da absolutamente igual, no hay ningún tipo de miramiento, como si tiene que insultar a su madre y decirle de todo menos bonita con el niño delante, da absolutamente igual, no importa. Mm. Entonces, claro, ese es un daño psicológico al niño y eso no lo entienden. Ya, bueno, en ese caso, claro, ahí están los padres para protegerlo de la abuela. Eh, tenga Si tiene la la, capacidad la para hacerlo, exposición, porque esa es otra. claro, exacto, que tenga la exposición mínima a su abuela, porque claro, igual a veces pasa que los abuelos tienen derecho incluso legal a ver a los nietos, ¿no? Pero bueno, pero los padres son los que ponen las condiciones. O sea, los padres, Ujú. eso es lo que tiene ser padre. Tiene que ser algo muy bonito, a mí me hubiera gustado, pero naturalmente trae sus responsabilidades, que son muchas, ¿no? Muchas, muchas. Es lo mismo que dije el otro día cuando me contó un amigo esa anécdota de la clase de educación sexual en la escuela de su sobrino, muy pequeño, que él que era su sobrino, no era su padre. Dijo, si hubiera sido mi hijo, yo me planto en la escuela y con mi abogado le digo, mira, ¿queréis que os denuncie? No es lo que debería hacer cualquier padre responsable. Exacto. La mayoría de padres son responsables, hacen lo que pueden, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que mm, no solo es ir a trabajar y comprarle la ropa y darle la comida a los hijos. Hay que, tienes que velar porque se vayan desarrollando y es muy importante lo que he dicho, que solo es un consejo porque no quiero dar más porque yo no soy padre y no quiero ser un listillo. Hay que pasar tiempo con ellos y conocerlos, escucharlos, saber cómo Ujú. son. Eso es eso, y pasa lo mismo con la gente mayor, ya para acabar. Eh, Eso me lo dijo mi maestro de Kung Fu y creo que tiene mucha razón. Dice, cuando tus padres son mayores, son viejos ya, son grandes, son ancianos, no hace falta que les compres viajes ni les hagas regalos. Lo que quieren es que pases tiempo con ellos y les escuches un rato. Eso es lo que quieren. Eso les hace felices. Y también pasa muy a menudo hoy en día que es una pena, muchos abuelos quedan relegados, los meten en la residencia y ya está. Yo entiendo que tienen que ir a la residencia porque uno trabaja y tal, pero hay que visitarlos cada semana, hay que hablar con ellos y pasar tiempo con ellos, aunque no hables, escuches. Aunque tu padre y tu madre mayores te repiten todo el rato lo mismo, pero bueno, pero ellos son felices cuando están contigo. ¿Qué menos, no? Si te han cuidado bien de pequeño, claro. Exacto. Pues bueno, no sé si tenéis alguna preguntita más, queréis comentar alguna cosita, queréis preguntar algo sobre el tema. Eh, Vamos a abrir un poquito de preguntas si os apetece, si queréis comentar algo que os pueda pues, solucionar o decir Daniel. Pues ya hoy nos hemos soltado a este nivel. Bueno, pues poco habíamos hablado de nosotros también. Yo nunca había hablado de mí en ningún aspecto sobre esto, porque bueno, pues al final estaba aquí para aprender y para que los que están escuchando aprendan, ¿no? Pero al final, claro, uno no se intenta informar de algo o intenta saber de algo
sin más, ¿no? Es porque tiene sospechas de que algo raro ha pasado en su vida. Entonces, por eso busca información y quiere saber más y quiere ver realmente en qué se ha enfrentado y con qué se ha enfrentado y ver si realmente eso tiene una mínima solución o realmente hay que darlo ya por perdido y olvidarte, seguir tu vida y ya está, porque al final te consumes, ¿no? En el caso de mis hermanos, yo creo que se lo va a llevar por delante, o sea, lo tengo clarísimo, ¿no? Porque se ha cargado todo lo que ha podido y más, ¿no? Y bueno, pues está en un grado de manipulación tremendo, ¿no? Y la rabia con la que vive, imagínate, ¿no? A nivel emocional está destrozado, diabetes, encima cada vez más disgustos, o sea, todo es tremendo. Vivir con alguien así es horrible, es como un vampiro chupándote la sangre, la energía constantemente y no te va a dejar respirar ni un segundo y no te va a dejar vivir ni un segundo. O sea, me acuerdo cuando, yo sea, sabes que soy muy risueña, me río porque creo que realmente, bueno, pues, oye, soy risueña, me río porque ahí también trabajo mi química y me mantiene alegre y es una parte de mi inteligencia emocional. Pero imagínate cuando tú te ríes a gusto y te dicen, estás riéndote mucho, no te preocupes que vas a llorar. Qué bien, ¿no? Qué bien. O sea, reírse no es bueno, no es bueno, tienes que llorar. Claro. Así que nada, es así Hay de gente, triste. hay gente que no puede soportar que uno esté contento. Y bueno, lo que decías antes, aprendemos todos. Yo aprendo cada día, aprendo escuchándote a ti, a toda la gente que me consulta. Cada día aprendo. Es un tema que pudiera parecer que es muy limitado, que cuando ya sabes, sabes. No, no, aquí nunca te cansas de saber porque son tantas las situaciones humanas que puede haber y la variedad de gente y la creatividad que tiene la mala gente que Tan nunca llegas diferentes a... las máscaras que Sí, utilizan. exacto, que estás aprendiendo cada día. Yo en todo caso aprendo, pero también necesito desconectar. Yo cada día desconecto un poco del tema porque si no es un poco agobiante. Igual que hay que hacer cuando no tienes más remedio que vivir con alguien así, por lo que sea, por si no puedes poner tierra de por medio, alargarte, tienes que aprender alguna forma sana de sobrevivir, cuando ya sabes cómo son. Se puede hacer, se puede hacer. Es difícil, digamos que tiene un precio, pero puedes vivir feliz. Incluso cuando tengas a gentuza de esta cerca, no estoy hablando de niños, ahora hablo de adultos. Puedes aprender estrategias para tratar con ellos, pero sabiendo que no, que siempre hay que poner límites y esperar lo peor y saber cómo hay que responder. Y también hay que saber desconectar. Exacto. Porque claro, sobre todo los psicópatas más que los narcisistas, los psicópatas lanzan la piedra, esconden la mano y se quedan tranquilos. O sea, ellos pueden crear una bronca descomunal, todo el mundo está alterado, pero ellos ya que lo han hecho ya están tranquilos. Eres tú que te quedas alterado. Entonces hay que saber cuando ya se trata de alguien muy cercano, de alguien de tu familia y sabes cómo actúa, entonces ya sabes cómo tienes que actuar tú también. Cómo no caer en las trampas, por ejemplo. Pero bueno, eso es solo en caso de que no puedas irte. O sea, que no, lo ideal es que le des la patada o te vayas tú. Es la mejor opción, desde luego es la mejor opción. Así que nada, esto lo hacemos sobre todo para dar a conocer que existen estas personas y que se está creando un mundo pues inclinado a ello, ¿no? Y esos niños que están tratando con psicópatas y narcisistas, si al final no pueden salir de ello, pues si se va a crear un pequeño narcisista o un pequeño psicópata y eso va a generar una rueda y un bucle que no va a parar. Por eso ser conscientes de ello y trabajarnos como personas es tan importantísimo. Esto no lo hacemos para que realmente esto, o sea, hablar de ello porque nos gusta hablar del mal, ojalá no existiera esto, sino para que seamos conscientes de que existe y a partir de aquí no caigamos en ello. O
sea, que seamos mejores personas, que no nos convirtamos en aquello que nos quieren, en lo que nos quieren trasladar a nosotros, que el daño, el dolor que hemos sentido cuando hemos sido niños o en un momento de nuestras vidas, se convierta en una goleada de daño hacia otros, porque al final no estamos aprendiendo, no estamos dándonos cuenta de qué hemos pasado y con quién hemos estado. Entonces, dando cuenta de eso y ver que realmente no hay solución, o sea, que lo mejor es largarte y entrar en vibración y en frecuencia con gente que realmente te aporte, te sume, te valore, y eso solo lo consigues con amor propio. O sea, en lo que nos tenemos que trabajar es el amor propio. Como no te trabajes el amor propio, vas a ser víctima de 1, 2, 3, 4, 5 psicópatas, porque vas a buscar cariño y afecto donde tú no te lo das. Entonces, con lo cual, para mí es la base principal de todo, el amor propio. Muy bien Y dicho, no buen permitir consejo. nada. Muy buen consejo, sí, sí. Y estaba escuchándote, se me ocurrió una cosa, pero ahora se me ha ido de la cabeza. Mm, No es igual, es muy buen consejo, sí, sí. Y también pensar que no todo el mundo son psicópatas, estamos hablando de un tipo de gente. Hay gente muy buena también. Exacto, Por ahí. sí. Hay Entonces, que lo que encontrarla pasa es y estar en sintonía. que a veces te vas a encontrar con alguno de estos. Mm, Seas como seas, te vas a encontrar. Como no lo podemos evitar, por lo menos tenemos que saber que existen e intentar a tiempo minimizar el riesgo. Nada, no tenemos mucho más que hacer. Pero se puede intentar, claro que sí. Sí, sí, reconocer esas conductas y más si has estado y has vivido con uno, hay conductas, microconductas que enseguida las identificas y te pones una señal de alarma roja que dices, vamos a observarte a ver para dónde vas. Y a partir de las 3 conductas fallidas, hasta Sí, luego, exacto. Lucas, cruz y raya, de verdad, cruz y raya, porque ya son demasiadas, ¿no? Te puedes equivocar, todos somos seres humanos, nos podemos equivocar, pero cuando es algo tan frecuente. mm, Sí. Igualmente, no voy a repetir lo que digo siempre. No hay milagros, ¿eh? O sea, uno puede decir que es un experto en un tema, pero eso no quiere decir que te pueden engañar otra vez. Hay gente mucho mm, más hábil de la que te has encontrado en el pasado. Pero bueno, que no va a ser tanto como en el pasado. O sea, es como, mm, es como andar en bicicleta. O sea, el primer día te fue mucho más costoso. Después, aunque haga 10 años que no vas en bicicleta, ya no es tan difícil la segunda vez. Pues es igual. La segunda vez que te encuentres o tercera a un psicópata en tu vida, no va a ser tan duro como la primera. O sea, lo vas a exacto. descubrir antes, vas a saber cómo salir o cómo minimizar las secuelas antes, en fin, vas a tener más recursos. Pero para eso, en eso sí que creo que nuestros vídeos son buenos, por eso, porque te dan las pistas. Ujú. Pues sí, Daniel, pues bueno, pues oye, inauguramos este Twitch con este vídeo, y si te parece, antes de hacer las 40 horas, vamos a darle caña a los psicópatas en el gobierno, porque ya que nos Ahí, ahí, censuraron el vídeo, ahí expláyate y mete ahí la raíz. ahí. Uy, ya estoy deseándolo. La semana que viene ya lo programo, no te preocupes. Genial, genial, gracias. Así que nada, muchísimas gracias a los que habéis estado y gracias por vuestros comentarios. Y no sé si Daniel quieres terminar con algo. No, gracias a todos y a ti también. Y muy contento de estar aquí. Igualmente, Daniel, ya sabes que nos lo pasamos bomba cuando hablamos de psicópatas y los ponemos a crudo. Esa es otra razón por la que hablamos, que lo pasamos bien. También nos hemos juntado los buenos. Bueno, Bueno, gracias a vosotros, gracias, opino luego y pienso. Un besito y nada, nos vemos en el próximo live. Chao. chao.